Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy, viernes 5 de febrero, vamos a cerrar la semana con la secuencia Candidatos 2021 y tenemos de invitado al Partido Nacionalista que va a ser representado en esta oportunidad por la médico Ana María del Milagro Salinas Medina. Ella es primer vicepresidente de la plancha del señor Ollanta Humala y candidata también al Parlamento andino, para lo cual vamos a darle la bienvenida el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Julio Rodríguez. Bienvenida, señora Ana María Salinas. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Tengo entendido que esta entrevista era para nuestro presidente Ollanta Humala. Él, por motivos familiares, de último momento, no está presente en esta entrevista, pero estoy yo para absolver lo que ustedes necesiten. Muy bien, le agradecemos que el partido se haya podido presentar. Estamos muy agradecidos que por intermedio suyo esté presente el día de hoy acá. Y bueno, vamos a ir un poco viendo un poco de coyuntura y queríamos saber qué opinión le merecen las últimas encuestas que salieron el 31 de enero, hechas por el Instituto IEP. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, son unas encuestas que, como toda encuesta, es como si fuera la fotografía del momento. Es cómo se encuentran todos los partidos que estamos compitiendo por llegar a la presidencia en relación a la afinidad de voto que tengan los compatriotas peruanos para elegir un presidente este 2021. En ese sentido, nosotros no estamos en una ubicación preferencial. Sin embargo, eso no es mucho una preocupación para nosotros. Nos lleva a reflexionar que tenemos que trabajar más para llegar al electorado, sobre todo aquellos ciudadanos, compatriotas, en los que fueron beneficiados en los programas sociales, que fueron todo un éxito en nuestro gobierno. Los peruanos fueron beneficiados sobre todo aquellos de extrema pobreza y pobreza, y ellos se encuentran en los bolsones de zonas rurales, no tanto de zonas urbanas. Es por esa razón que el compatriota Ollanta está realizando visitas, ha realizado una visita a Piura, ha realizado visitas a San Martín y a varios departamentos Junín, y va a seguir haciendo sus visitas. Si bien es cierto, no se pretende hacer como antes, por la época de la pandemia, reuniones con personas, pero sí va a acudir básicamente a medios locales, televisivos y radiales de cada uno de los distritos o departamentos que vaya a ir visitando. Y más bien habrá reuniones pequeñas con no más allá de 10 o 15 personas de organización, y también de organizaciones civiles, llámese organizaciones de vaso de leche, llámese profesores, y llámese mineros, o sea, quien desee tener una entrevista con pocas gentes, guardando la distancia, la mascarilla y todas las normas sanitarias, serán escuchados por el presidente. Correcto. Señora Ana María, quisiera hacer una pregunta coyuntural de momento. ¿Qué opinión le merece a usted, a menos lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional con el tema de la ONP? ¿Qué opinión tiene usted al respecto de ello? Bueno, ese es el resultado de los congresistas que se han elegido en este Congreso ampliado. Congresistas que han ido solamente por un año, pero con temas netamente populistas. Era populista ofrecer lo de la ONP, porque la ONP no es como las AFP, no es un fondo que tenga cada uno de los pensionistas, sino es un fondo común. Pero este fondo común ni siquiera es un fondo de ahora, es un fondo que llamamos algo así como solidario, puesto que quien paga las pensiones son los que actualmente están siendo pensionistas de la ONP. No son pensiones que al pensionista actual se le cobre.
Entonces, en ese sentido, digamos, liquidez o un fondo fijo para la ONP no existía. Entonces, esto iba a tener que ser afrontado por el Estado. Y constitucionalmente la Constitución no permite eso. Entonces, el Tribunal Constitucional ha actuado de acuerdo a la Constitución Política del Perú al declararlo inconstitucional. Si bien es cierto, esto no es muy entendible, pero hay que ver otras maneras de, como por ejemplo, el presidente está ofreciendo Beca Perú, que es una beca de 800 soles durante todo un año para aquellas personas en extrema pobreza y lograr que el 100% de adultos mayores tengan una pensión 65. De esa manera se paliará en algo la necesidad que ahora hay de la población que está en cuarentena y no puede generar sus ingresos propios, puesto que recordemos que 70% de la población es informal, tiene un empleo informal, y es la gente que sale a ganarse el pan día a día, y esa es la gente a la que tenemos que proteger. Por eso es Bono Perú y 100% de cobertura pensión 65. Señora Ana María, para entender la posición del Partido Nacionalista y en este caso de su candidato a presidente, el señor Ollanta Humala, que ya me lanzó parte de lo que es su plan de gobierno. Está como Partido Nacionalista, como Ollanta Humala, como usted, como María Salinas y toda su plancha presidencial, ¿están de acuerdo en decir que hubo un golpe al señor Vizcarra o no hubo un golpe? Bueno, ha sido para nosotros, consideramos que ha sido un golpe, porque ha ocasionado una desestabilización política, económica, en el peor momento de una crisis sanitaria en el Perú. No era el momento y los argumentos que se usó no son legítimos. Una incapacidad temporal, yo como médico, incapacidad mental como médico, lo defino como aquella enfermedad mental que impide, obnubila un discernimiento normal de un presidente, que más bien puede causar daño a la nación y no seguir legislando de una manera adecuada. Y esto no se usó más bien como un artificio para sacar, como le digo, en el peor momento de la historia del Perú, en plena pandemia, sacar a un presidente, que si bien es cierto, no estaba teniendo una gestión exitosa, sin embargo, el sacarlo a Vizcarra, que nosotros no estábamos de acuerdo con su gestión para nada, poner a Merino, que no duró ni una semana y ocasionó una convulsión social, salida de gente que ha podido incrementar los contagios y esa desestabilización, como le digo, política, económica, social y sobre todo sanitaria, que solamente estuvo una semana y después de eso entramos en una vorágine de no ser ni siquiera sujetos como para... Se paralizaron compras de vacunas, se paralizaron compras de medicamentos, que eso lo estamos ahora nosotros afrontando. Mejor dicho, el gobierno que está ahorita lo está afrontando. Correcto, somos los últimos de la cola en América Latina. Argentina ya está vacunando con las vacunas Sputnik 5, ¿no? Y lamentable, es lamentable. Vamos a entrar ahora sí a su plan de gobierno, porque he visto que ustedes quieren establecer una hoja de ruta para implementar un nuevo marco legal. No lo tengo claro, ¿me podría usted dar una explicación un poco más detallada? ¿A dónde quieren llegar con esta hoja de ruta? ¿De qué marco legal estamos hablando? ¿No? Porque tenemos un sistema de salud muy fraccionado. Aquí estuvo el exministro Zamora y nos comentaba pues este fraccionamiento, estas desventajas, ¿no? Que hay en el sistema de salud. ¿Podría explicarnos más a fondo esta hoja de ruta? Mire, nosotros tenemos un plan de gobierno ambicioso, no es una hoja de ruta. La hoja de ruta nosotros la acatamos y la hicimos en el 2011 para hacer gobierno. Nosotros básicamente estamos hablando de un cambio de constitución, pero que va a ser consultada por el pueblo. Entonces, a nosotros nos echan mucho digamos, una especie de reclamo de que por qué nosotros no cambiamos la constitución habiendo sido gobierno en el 2011, cosa que nosotros prometimos en el 2006 y en el 2011 Ollanta Humala juramentó con la constitución del 79. Bueno, era porque no se daba un momento constituyente. ¿Qué significa eso de no se daba un momento constituyente? Quiere decir que la gente no asimilaba mucho el cambio de una constitución.
porque de repente podrían pensar que en ese cambio de constitución lo que de repente se querría como partido nacionalista era de repente perpetuarse en gobierno, que se estaba en gobierno en ese momento. Entonces, para nosotros poder, al pasar a segunda vuelta, nosotros hicimos una hoja de ruta, que no era más que un resumen de gestión del plan de gobierno en el que se quitó lo del cambio de la Constitución. Y es así que se logró ser gobierno. Entonces, actualmente, no solamente es a nivel de Perú, es a nivel de Chile, que hay un momento constituyente, quiere decir que hay un momento de cambiar las reglas de juego. El Perú necesita una constitución más ágil que permita no solamente los cambios que necesita mediante reformas, sino, como le decía, de acuerdo al mandato del pueblo. Si el pueblo quiere, mediante un referéndum, quiere que se haga una nueva constitución, nosotros obedeceremos al pueblo y haremos una nueva constitución. Pero también le preguntaremos al pueblo cuál es la manera que él quiere que se haga. Si el mismo Congreso que ha sido elegido, o sea, el nuevo, o se hace mediante una asamblea constituyente. Entonces, de acuerdo a lo que el pueblo decida también, entonces, si no deciden que sea el Congreso que ingresa, sino un nuevo que sea la asamblea constituyente, entonces se respetará. Ahora, ¿qué mecanismos vamos a usar para la asamblea constituyente? Si elección de notables, si instituciones de colegios, en fin, eso también va a ser consultado. Nosotros queremos que la nueva constitución refleje realmente lo que el ciudadano peruano siempre ha anhelado, que esté reflejada en su constitución, valga la redundancia, en el sentido de reconocimiento de derechos que ahora no lo están, como por ejemplo el derecho al agua. Ok. Entonces Ahora, me está diciendo... No, Sí, no continúe, sí. Ok. No, Mira, es que la segunda pregunta que usted me hizo fue de salud, pero creo que terminamos primero lo de la Constitución. sí, ¿Tiene alguna pregunta? la pregunta era justamente que me explicara cuál es esta hoja de ruta de implementar el nuevo marco legal en el tema de salud, porque está en su plan de gobierno. Pero Sí. usted me está diciendo que la solución integral del Partido Nacionalista es una reforma de la Constitución. Hacer una reforma de Constitución significa quedarse sin nada, o quedar en un limbo jurídico durante un periodo de tiempo de un año como mínimo un año, ¿no? Una constituyente, lo máximo que puede estar es un año aproximadamente, si mal no me equivoco, en el 93 fue un año, Sí, un año. pero estamos hablando de que estamos en el 2021 con pandemia, inclusive esta pandemia no va a terminar tanto en el 2021, en el 2022 aproximadamente se tiene, al menos en nuestro 2022, para que, ¿no? Hay un avance en la colocación de las vacunas y toda la estructura que tenemos, ¿no? Entonces, ¿no cree que sería un poco irresponsable convocar a una constituyente y que la solución del país se vea a través de hacer una nueva constitución? No. ¿Quién le ha dicho que paralizaríamos mientras esté haciéndose la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución quedemos en el limbo? No, no es así. Sigue vigente la Constitución actual hasta que se cambie por la nueva. O sea, no vamos a quedar en ningún limbo. Lo que yo le estaba narrando era en parte como para entrar a abordar el tema salud. En el tema salud nosotros estamos fortaleciendo, nuestra promesa es primero fortalecer el primer nivel de atención. Nosotros en nuestro periodo creamos hospitales. Acá en Lima se creó, por ejemplo, el centro de emergencia del Hospital Rebagliati, se creó el hospital de Villa El Salvador, que ahora incluso los Juegos Panamericanos, que se hizo una villa acá, ahora está siendo utilizados como hospitales de contención del COVID. O sea, Ollanta sin querer fue visionario en todas las cosas que hizo para dejar al país en un país moderno, no solamente en salud, sino en otros campos. Pero volviendo al programa de salud. En salud nosotros hemos sido el único gobierno que ha elevado el presupuesto de salud de 2.3 a 3.9%, igual que se ha hecho en educación. Básicamente para, como le digo, construir infraestructura, pero también para dotar algunos centros que nosotros hemos llamado hospitales de primer nivel,
se los ha dotado de mejor equipamiento, ya sea tomógrafos, ya sea mamógrafos, porque justamente el primer nivel de atención es el primer nivel que ha debido contener esta pandemia. No irnos de frente a un tercer nivel como es un hospital y saturar las camas UCI cuando ya el paciente ha llegado a desarrollar completamente la enfermedad y lo que estamos viendo son las consecuencias de la virosis. Lo que se ha debido hacer es, en una primera instancia, hacer un cerco epidemiológico. ¿Qué quiere decir eso? Detectado el primero o segundo o tercer caso, lo que se ha debido hacer es a esa persona detectarla y a todos sus contactos hacerle las pruebas moleculares. De esa manera, no solamente se aislaba al que se lo había descubierto como positivo, sino también al entorno, que podría ser familiar, laboral o de repente de barrio. Entonces, uno hacía un cerco sobre esa persona. Las personas que resultaran positivas también se las ponía en un programa de estudio para ver en qué fase estaba de la enfermedad y el tratamiento adecuado. Ahora, la persona que ya pasaba hasta la fase 3, donde es que hay daño pulmonar y necesita respirador, entonces esas hubieran sido las únicas personas que hubiesen tenido que ir a un hospital. Entonces, como no se hizo el cerco epidemiológico, ¿qué es lo que pasó? Las personas asintomáticas que tienen la enfermedad y que no muestran ningún síntoma, esas fueron las que fueron propagando más la enfermedad. Y cuando ha actuado el paciente mismo que asistir a un centro asistencial, cuando ha tenido fiebre. Ya cuando ha tenido fiebre ya tiene más de 5 o 6 días de enfermedad. Por lo tanto, ya hay un daño pulmonar y hay un daño de posiblemente una necesidad de tener un oxígeno o algún respirador mecánico. Entonces, es de esa manera, como no se actuó, de esa manera es que tenemos lo que hemos visto la primera ola. Y a pesar de que, miren, nosotros hemos entrado a la cuarentena un 15 de marzo. Sin embargo, en Europa y en la China, mucho más antes, en unos con 15 días y en otros con 7 días de anticipación, ya sabíamos que se venía la pandemia. Pero sin embargo, el gobierno de Vizcarra no, en primer lugar, las fronteras, sobre todo los viajes en avión, todo donde pudiera traerse, porque ahora que somos un país globalizado, estamos ya interconectados, no solamente en el tema comunicacional, sino también en el tema de desplazamiento de las personas de un sitio a otro. ¿No? Se hace más fácil ya viajar de un sitio a otro. Entonces, el virus también utiliza a las personas para poderse desplazar. ¿Y de qué dependía que diera o no diera la enfermedad? Dependía de la carga viral que a uno recibía y también dependía del sistema inmunológico propio de uno. Nosotros somos un país en el que la mayoría de nuestros conciudadanos son desnutridos, son anémicos. Y como consecuencia se prendió fácilmente la virosis. Nosotros hemos empezado a dar tratamientos también, protocolos, hemos empezado a aplicar protocolos que eran de otros países y no protocolos a nuestra propia idiosincrasia. No nos olvidemos que nosotros somos un país pluricultural y también multiétnico, de tal manera que nuestros sistemas inmunitarios no son los mismos y nuestra alimentación tampoco es la misma en nuestro mismo Perú. Entonces, todos estos determinantes, como se llaman, determinantes en salud, no fueron tampoco considerados. En la segunda ola, 2 meses incluso antes de que viniera la segunda ola, ya sabíamos que iba a venir la segunda ola y tampoco se aprendió la lección ni tampoco se preparó nada. ¿Qué hemos debido hacer en estos 2 meses? Se han desmantelado hospitales. O sea, en la primera ola se montaron varios hospitales, digamos, itinerantes para salvaguardar ese déficit que había de camas UCI, que había de necesidad de oxígeno, y se hizo. Se contrató también personal médico, que dicho sea de paso era personal joven, que se les brindaba contratos CAS. Un contrato CAS que una vez fallecido este personal de salud, sobre todo médicos y enfermeras, no creaba ninguna relación laboral con el Estado, o sea, los abandonaba a nada. Entonces, desactivaron todo esto, como les digo, lo desmantelaron todo esto, despidieron a todos esos médicos. ¿Y qué hace la segunda ola? Nos coge sin nada, nuevamente nos coge sin nada, sin haber repotenciado un primer nivel de atención, sin tener personal
capacitado. Si bien es cierto, esos 2 meses no había, digamos, pacientes, lo que se ha debido hacer es capacitar ese personal, capacitarlo para afrontar la pandemia. ¿Quién tiene que mirar camas UCI? Camas UCI tiene que mirar un médico intensivista. No lo puede mirar cualquier médico, pero sin embargo, cualquier médico sí puede ser capacitado para el manejo de camas UCI. Tal es así que es lo que se está haciendo ahora. Médicos de otras especialidades, cardiólogos, reumatólogos, dermatólogos, que sean menores de 60 años, están cumpliendo esta función en todos los hospitales. Y estamos llegando incluso a un cansancio del sector salud, porque estos médicos están haciendo incluso dobles turnos, triples turnos, porque no se dan abasto. Y como le digo, cuando se contrató al personal CAS, este personal CAS debió ser pasado a un sistema laboral estable, dándole un contrato estable. Iba a ser, a pesar que les pagaban, como les digo, 6,000, 8,000 soles, sin embargo, eso, el dinero a veces no lo es todo, porque uno como joven médico tiene que pensar que también tiene una familia y también quiere de repente hacer una familia en el futuro. Y acá se está trabajando directamente con pacientes que pueden contagiar y el Estado, como les digo, luego los abandona. Entonces, en ese sentido, el Partido Doctora, Nacionalista, sí, dígame, doctora, voy a hacerle un corte, porque lo que ¿ya? está comentando es prácticamente lo que estamos viviendo y lo que seguimos viviendo, y es producto de tener un sistema múltiple de sistemas de salud que no están ni interconectados, no están ni coordinados, y tenemos también una descentralización que jamás se hizo bien, y definitivamente tenemos un Ministerio de Salud, como bien dijo, y vuelvo a citar al ministro Zamora, que lo hemos tenido aquí en Opinión Libre, que el ministro de Salud solamente llega hasta el Callao, porque después ya es el gobernador regional. O sea, el ministro de Salud solamente funciona en Lima, porque cuando llega a las regiones, ahí el que maneja todo es el gobernador con su gerente de salud o con su director de salud. Definitivamente una situación así, pues aunque, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuál va a ser el aporte del Partido Nacionalista para refundar todos estos sistemas de salud múltiples y estas inconsistencias, podríamos llamarlo, de que la autoridad del ministro solamente está supeditada a un sector y solamente en caso de emergencia sí puede imponer hasta cierto punto su autoridad en alguna región, como pasó con los comandos COVID en ciertas regiones, llámese Lambayeque, llámese Arequipa en algún momento de la pandemia, ¿no? Porque no había inoperancia de los gobernadores, tanto el de la Arequipa como el de Lambayeque, hubo inoperancia, entonces ahí se hizo un tema muy digamos, autocrático, ¿no? Por decir un nombre. Pero, ¿cuál va a ser esa solución que ustedes están proponiendo? Porque no la he logrado ver en su plan de gobierno, he logrado ver solamente atisbos, pero no lo tengo claro en sí. Brevemente, para poder terminar el punto de salud, ¿cuál va a ser la Sí. modificación? No, nosotros en nuestro plan de gobierno estamos hablando de una real rectoría del Ministerio de Salud. Quien debe tener la rectoría es el Ministerio de Salud. Si bien es cierto, hay diferentes sistemas de salud. Hay el mismo MINSA, hay e-Salud, hay las Fuerzas Armadas, hay las clínicas incluso privadas y como usted dice también los gobiernos regionales que fueron considerados así con la idea de tener un mejor manejo, ¿no? de la pandemia. Nosotros queremos que el MINSA realmente tenga ese papel de rectoría que debe tener. Y lo debe tener para fortalecer el primer nivel de atención. El primer nivel de atención no solamente son las postas médicas, son los centros médicos. No, el nivel de atención es una política. Y lo que ha faltado siempre ha sido una voluntad política. Le comento en pequeño. Yo he sido subgerente de promoción de la salud en e-Salud. Entonces nosotros dábamos la política de prevención y promoción de la salud para evitar enfermedades y impulsábamos estilos de vida saludables. Pero ¿qué sucedía? Que cada uno de estos estamentos que le he dicho en que se divide la salud, cada uno lo hacía a su modo, cuando el ente rector, que era MINSA, debería haber hecho todo porque debe asumir realmente su papel. El MINSA es el que al final recaba toda la información, los indicadores, todo luego lo maneja un solo ministerio, que es el Ministerio de la Salud. Y porque es con los datos que proporciona el Ministerio de la Salud, es con el que nosotros luego
trabajamos no solamente haciendo un diagnóstico, sino también luego proponiendo políticas de salud. Entonces, usted no ha leído de repente bien el plan, pero en el plan está el fortalecer el primer nivel de atención, pero también está el darle la rectoría adecuada al MINSA, tiene que asumir su rectoría. Lo otro es fortalecer las capacidades de los médicos del primer nivel de atención. Un médico del primer nivel de atención debe ser un médico de familia. El médico de familia está preparado en atención primaria y en trabajar con la comunidad. No solamente es la medicina dedicada a la persona, sino también la medicina debe ser de la comunidad, porque todo, como le digo, tiene que ver con la salud de la persona. Le pongo un ejemplo pequeño. Un paciente tuberculoso... Disculpe que le interrumpa. No Ahí hay es problema. donde quiero puntualizar. Quiero puntualizar. Cuando usted habla de rectoría, entiendo, rectoría del Ministerio de Salud. Ahorita como está el sistema, y repito, si a la hora de leer el plan de gobierno no me queda claro. Si digo rectoría, digo facultades. ¿Y eso qué quiere decir? Que le voy a quitar las facultades a las regiones para volver a lo que era antes, ¿no? No. Y el gerente, el gerente, un momentito, el gerente de salud que antes dependía del gobernador, ahora ya no va a depender del gobernador, sino va a depender del ministro de salud. Es el contexto en el cual conversaba, en este caso, con el exministro Zamora, ¿no? Que ahorita como están las cosas, al menos en el área del Ministerio de Salud, de las jerezas o de las direzas, es el ministro da la política, pero en las regiones, en las jerezas o las direzas, quien manda es el gobernador con su gerente. O el ministro puede decir una cosa, pero en las regiones se manejan de otra forma. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, hay una delegación de facultades, el manejo administrativo ya no depende del ministerio, sino de la gobernación, de la jereza o de la direza. Entonces, cuando usted me dice rectoría, le voy a quitar regional ese poder, esa facultad que le di, se la voy a quitar para volverla a tener yo. Eso es lo que quiero que me quede, eso quisiera que me lo pueda aclarar brevemente. Ya, entonces, si ha funcionado mal eso, porque yo de Arequipa sí he tenido conocimiento que no ha funcionado bien ahí el tema de la región. Entonces, nosotros entrando a gobierno tampoco vamos a cambiar a rajatabla las cosas. Cuando se hace el recibimiento, digamos, del ministerio al nuevo entrante, entonces se hace una evaluación de la gestión. Si esto de las gobernaciones regionales ha funcionado mal, si no se puede cambiar, usted mismo ha dado la respuesta, no se los tomará en cuenta. Concreto. Correcto. Bien, voy a dejar el tema de salud ahí porque es muy extenso y quisiera hacerle la pregunta, ¿cómo piensan ustedes eliminar los oligopolios y los monopolios si tenemos un Perú totalmente monopólico? ¿Y cómo piensan ustedes reorganizar las reguladoras que controlan justamente este tipo de actividades? ¿Cómo lo piensan hacer? En el tema de salud, en el tema de educación, porque en todos nosotros Ese tema económico. Ese es el tema económico y de copy, las reguladoras, porque ustedes dicen, vamos a eliminar los oligopolios, los monopolios, vamos a apoyar a las PYPEs, a las pymes, vamos a hacer, no vamos a cambiar las reglas de juego, pero sí vamos a supervisar y a controlar, ¿no? Y vamos a poner un impuesto a la riqueza por 10 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto si el Perú básicamente es oligopólico y monopólico y Indecopi está y como si no estuviera? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuál es su propuesta del cómo van a hacer las cosas? Bueno, en ese tema, como le digo, no vamos nosotros a cambiar a rajatabla las cosas. Enfrentarse con estos poderes oligopólicos, monopólicos, es un poco... primero tratar de buscar la causa. Nosotros estamos diciendo que tenemos que distribuir la posibilidad de, ¿cómo le digo? La posibilidad de que todos los peruanos tengan un poder adquisitivo.
En ese sentido, nosotros estamos propugnando que haya nuevamente la gente empiece a recuperar su sistema adquisitivo. Para eso nosotros vamos a implementar que se reactive nuestros programas sociales como el trabajo en jóvenes, como el trabajo de las mujeres, pero a la vez nosotros vamos a potenciar a las MIPES para que las MIPES generen trabajo, o sea, oferta laboral, y se dé posibilidad de que una vez que se reactive el tema interno, puedan entrar las empresas privadas para que también haya movimiento de liquidez económica. Entonces, el tema de oligopolios, monopolios, no lo pensamos afrontar, digamos, de una manera frontal, sino nosotros pensamos reactivar primero la economía del ciudadano para que alcance nuevamente ese poder adquisitivo que tenía. Y básicamente es potenciando nuestros programas sociales que dieron trabajo y fortaleciendo a las MIPES. Nosotros vamos a dar, como le dije, préstamos a las MIPES, o sea, va a haber un Reactiva Perú, pero exclusivamente para MIPES, no para empresas grandes. Y lo segundo va a ser el bono que he dicho, bono Perú de 800 soles por un año. De esa manera se va a reactivar la economía. Pero, señora Ana María, el decirme un bono Perú, el decirme programas sociales es, digo, le decía que el decir bono Perú, ¿no? Programas sociales es asistencialismo público, no es reactivación. El reactiva viene a ser básicamente un préstamo a una tasa preferencial, que es distinto. Un préstamo, yo lo tengo que devolver, ¿no? Genera una responsabilidad. En cambio, el asistencialismo es yo te doy y no me devuelves nada. Entonces, uno reactiva y el otro malacostumbra. No. Son totalmente distintos. No, permítame. Yo presto a alguien que va a mover un capital, ¿no es cierto? Pero la gente de extrema pobreza, que son la gente informal, no tiene un trabajo formal. Entonces, la única manera es ayudándolos con ese bono para que ellos puedan subsistir. Pero a la vez, nosotros, como le decía, vamos a reactivar trabajo a través de los programas sociales que nosotros implementamos, en donde básicamente nosotros dábamos preferencia al trabajo de las mujeres. Entre ellos estaba Reactiva Perú. Correcto, pero a ver, lo tengo claro que ustedes quieren, ¿no? Programas de asistencia, de repente obras públicas, ¿no? Contratar a las personas, ¿no? El trabajo comunitario, ¿no? Una municipalidad hace una calle, una vereda, un bloqueado, ¿no? Así es. Se contrata a la gente de la zona. Claro, ese es trabajo inmediato, pero eso eso es generar empleo, pero el Estado como un empleador, pero no es fomentar el empleo privado o el tratar de hacer microempresarios o emprendimientos para que se conviertan en empresas sostenibles en el tiempo. Y en el tema economía, el asistencialismo no genera activación económica. Entonces, ahí no lo tengo claro, por eso le pregunto. Sí, indirectamente si usted piensa así, porque al comprar mueve la economía. Y al comprar... No, eso está, no está en discusión. No, si genero empleo, si yo Estado genero empleo, estoy moviendo la economía. Eso es válido. Pero para usted, para el Partido Nacionalista, para el señor Ollanta para el señor Ollanta, ¿la economía está en manos del Estado o está en manos de la sociedad civil, de los empresarios privados, de los microempresarios? ¿En manos de quién está la economía? ¿Del Estado? El pensamiento nacionalista es el Estado como un Estado empresario o el Estado como un supervisor de la actividad privada. En esas dos tendencias. ¿Cuál de esas dos tendencias es el Partido Nacionalista? Ya. Nosotros como gobierno lo que vamos a hacer es propugnar que el Estado abra oportunidades laborales para los peruanos, pero eso no quiere decir que vamos a estar en contra en que los privados también den oportunidades laborales. O sea, lo que tú me estás tratando es de decir
que si nosotros nos vamos a desligar de la parte privada y todo lo vamos a convertir en Estado. No es así. Nosotros no queremos que sea un gobierno estatista netamente, sino un gobierno que permite el desarrollo de sus ciudadanos con cualquier programa económico que favorezca al peruano sin que se llegue a convertir en un oligopolio o un monopolio, porque justamente estos dos sistemas que tú acabas de mencionar son gente que se lleva lo que produce en el Perú, se lo lleva afuera y no lo reinvierte en el Perú. Eso no queremos, porque eso ahonda la pobreza en nuestro país. Si ellos, las empresas privadas, hacen sus negocios aquí, brindan trabajo y pagan sus impuestos y dejan aquí posibilidad, por ejemplo, de un canon minero o cualquier otro de tipos de aperturas, entonces bienvenidos. Nosotros no estamos poniéndonos a la inversión privada, para nada. Correcto, entonces estamos hablando, definitivamente la labor del Estado es hacer obra pública y la obra pública genera empleo, eso está clarísimo y no hay discusión en ese lado, ¿no? Seguir con el tema de las obras públicas, genera un empleo inmediato, mueve la microeconomía de la zona donde se genera la obra pública y el Estado un Estado controlador, más no un Estado empresario. ¿Lo entiendo así? ¿Es correcto lo que acabo de entenderle? Por ejemplo, cuando se hace obras del Ministerio de Transportes, ya sea carreteras, puentes, etcétera, el Estado hace sus procesos para que se efectúen estas obras. Usted lo sabe, ¿no? Hace sus Claro, claro, contratos. pero Entonces, eso no no es un quiere decir Estado. que el Estado quiera controlar los contratos, ¿no? No, Claro, no, estoy hablando de que no es un Estado, no. no es un Estado empresario, no es un Estado que, como acaba de pasar, ¿no? El Congreso que quiere aprobar, o ya está en el proyecto de la aprobación de la aerolínea de bandera del Perú, el Estado empresario. O sea, No, eso no. El no, Estado para nada. tiene su función, el Estado tiene que Así es, hacer obra pública, así es. sus postas, sus Ujú. hospitales, defensa Sus nacional, carreteras, sus ¿no? puentes. Ujú, Carreteras, qué sé yo, ¿no? ujú. Educación, También. temas que obviamente ayuden a la población en general, pero no me voy a hacer un banco de crédito del Estado, pues no me voy a meter en eso, o la Para AFP nada. del Estado, ¿no? No, para nada, para Temas nada, para nada. así, Sí, para nada. correctos, ok, Queda correcto, me claro. queda claro, Sí, me queda claro. ¿Qué va a perfecto. pasar en educación? ¿Qué va a pasar en educación? ¿La SUNEDU para ustedes va a seguir? ¿Qué modificaciones van a hacer a la SUNEDU? ¿O van a seguir con la SUNEDU? El tema del plan de estudios, porque siempre ha habido una queja por parte de muchos padres de familia, el grupo Con mis hijos no te metas, que en la currícula de primaria y secundaria quieren meter ideas foráneas que son muy escandalosas, digámoslo de una forma. Ujú. ¿Qué piensan ustedes en educación? Bueno, lo primero en educación, vamos a seguir con nuestros programas de beca. Beca 18, y usted sabe que no solamente Beca 18 ha sido nuestro programa estrella y de bandera, que incluso desplazamos a Brasil en los programas sociales, dividieron muchos países centroamericanos para ver justamente cómo habíamos hecho nosotros Beca 18, cual igual. Nosotros vamos a seguir con los programas de Beca 18, vamos a seguir con los COAR, vamos a seguir, incluso hemos dado becas para docentes, que ha sido la beca presidente. Vamos a seguir impulsando y fortaleciendo más nuestros programas sociales, nuestros programas educativos. Y en cuanto a la SUNEDU, nosotros la vamos a fortalecer. La labor principal de la SUNEDU, la supervisión, sobre todo en la educación, que como tú sabes es una educación primaria, secundaria, pero también universitaria, y que en cada uno de esos niveles tiene que darse calidad al estudiante. Nosotros queremos un pueblo educado porque un pueblo educado no es fácil de ser engañado ni fácil de ser manipulado. En las universidades nosotros hemos visto que las universidades se han convertido en centros más bien de captación de votantes. O sea, yo hago mi universidad y no me interesa la calidad de educación que les doy a los alumnos, lo que yo voy a tener ahí es una universidad que luego se va a convertir en un partido político. La SUNEDU ha frenado esa poca calidad de educación que se daba en algunos centros universitarios de este tipo. O sea, yo no voy a poner mi salud, por ejemplo,
porque se empezaron a crear también facultades de medicina a diestra y siniestra, no dotando de las capacidades que debe tener realmente una educación médica en estas facultades de medicina. Entonces la SUNEDU ha entrado a resguardar la calidad que se brindaba de educación a los estudiantes. Realmente nosotros queremos también impulsar los centros tecnológicos, que el joven que sale, a veces sale más de 400,000 estudiantes al año de la secundaria, y ni menos de un tercio entra a las universidades. ¿Y el resto qué hace? Se dedica a la delincuencia, ¿qué es lo que hace? Entonces, nosotros como gobierno les queremos, uno, a través de Beca 18, que puedan salir al extranjero, a estudiar en universidades del extranjero, los mejores alumnos, los que del nivel más, que no podría haber tenido un acceso de otra manera, que se vayan a estudiar a universidades donde tengan doble certificación, o sea, que les sirva para el Perú y que les sirva para el extranjero. Pero también los que se quedan en el Perú vean la alternativa de un instituto. O sea, no todo en la vida es una carrera universitaria, también son carreras técnicas que se necesitan bastante también en el Perú. Y para eso nosotros queremos hacer una toma de levantamiento de información en relación a qué es lo que se necesita. Si necesitamos más ingenieros, pues daremos oportunidad a más ingenieros, pero si necesitamos más técnicos electricistas, otro tipo de técnicos, por ejemplo, en computadoras, en fin, ahora que estamos en pandemia, que es justamente este rubro el que se está desarrollando más la parte digital, y vamos a llegar de repente hasta automatizar las empresas y va a haber poca oportunidad para jóvenes que trabajen ahí. Entonces nosotros tenemos que potenciar ese tipo de carreras y en ese camino estamos. Muy bien, para terminar, una pregunta breve, y ha sido una entrevista bastante interesante. Para el Partido Nacionalista, ¿el aborto va o no va? Bueno, el aborto va solamente si es que es un aborto terapéutico. El aborto terapéutico quiere decir que si la gestación pone en peligro la vida de la madre, esa gestación debe ser interrumpida, pero no se interrumpe porque la mamá lo diga o el médico lo diga. Hay una junta médica, que son la reunión de varios médicos especialistas en la patología que tenga la paciente y que esté poniendo en riesgo su vida, los que deciden que si ese aborto se debe convertir en aborto terapéutico. Yo, como médico, soy respetuosa de la vida. Un ser concebido es un ser ya con derechos. Y así como nosotros de adultos decimos mi derecho termina donde empieza el derecho de otro, igual el no nacido tiene que ser un derecho que termina cuando él ya tiene derecho como ser humano, como ser concebido. Correcto. El aborto por violación. El aborto por violación va a depender también de la niña violada. Hay niñas que, dándoles una educación, pueden llevar y aprender a convivir con ese hecho que es traumático para la niña, de repente en llegar a terminar los 9 meses de gestación y luego poner a ese niño en adopción, o quizás la madre lo llegue a querer y que quiera seguir teniéndolo bajo su tutela. Pero si es una niña, por ejemplo, un Down, o sea, una niña que no está en sus facultades, o es una niña con cualquier otro tipo de enfermedad crónica que pueda ponerse, como le digo, habría una junta médica que sería la que decide si va o no va, esa viabilidad del feto. Muy bien, doctora. Le agradezco su presencia el día de hoy. Esperemos, pues, que esta interesante entrevista haya servido a nuestros seguidores y, bueno, ya escucharon parte de su plan de gobierno. Bueno, reiteramos, pues, el agradecimiento por haber venido a pesar de los contratiempos que pudieran haberse dado para el señor Ollanta Humala. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, señor Julio. Aprovechar para decir que nosotros no vamos a hacer... Doctora, se congeló, hay un problema creo que técnico en su parte, no le escuchamos, no le estamos escuchando. Sí, se desconectó, algún problema técnico. Bien, esta ha sido toda la entrevista el día de hoy a la señora Ana María Salinas Medina,
vicepresidenta del Partido Nacionalista y candidata al Congreso andino. Bueno, ante todo, compartan este video, coméntenlo y ya saben, síganos también en Instagram, YouTube y nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Radio Public y Overcast. De mi parte, hasta la próxima semana. Muchas gracias.